Aquí lo que tengo que hacer es, les decía, tener cuidado con el factor de escala. Entonces, antes de obtener las raíces, lo que tengo que hacer es factorizar en el denominador S4, que acompaña a la S de mayor potencia. Entonces, me debe de quedar S cuadrada más 6S más 11, ¿no? Entonces, esa es la... En el denominador, en el numerador, voy a factorizar S2. Entonces, me queda S más 1/2, ¿no? Entonces, vean, S2 y S4 están formando el factor de escala. S2 y S4 de preferencia, sobre todo el 4, no lo debo de perder de vista, o más bien no debo de perder ese dato porque influye en el resultado. Entonces, ahí inclusive aquí le voy a poner su nombre. Este es el factor de escala. Entonces le voy a poner así, factor de escala. Porque les repito, si ustedes sacan las raíces así como está, 4S cuadrada más 24S más 44, les van a dar las mismas raíces que si las sacan de S cuadrada más 6S más 11. Entonces, siempre hay que factorizar pues el factor que acompaña a la S de mayor potencia para que no se pierda ese dato. De aquí lo único que, o lo que tengo que hacer, lo que sigue, a ver, es, ya les había dado el resultado y las raíces son bueno, les decía que ya les había dado el resultado y entonces las raíces eran, por aquí voy a poner la raíz. Entonces, a ver, las raíces, la raíz 1, con base a los resultados que les había dado, debe ser que menos 3 y raíz de 2, ¿no? Esa sería la raíz número 1. La raíz número 2, pues viene siendo su conjugado. Bueno, entonces, ya les había dicho, con base a las raíces, pues ya puedo escribir aquí, o empezar a darle formato para utilizar las tablas. Aquí 2 entre 4, pues se supone que es un medio. Y aquí me queda S más 1/2. En el denominador, este denominador ya lo puedo, pues le puedo dar formato. Aquí arriba ya puse cuáles son las reglas de correspondencia entre el tiempo y Laplace. Bueno, entonces aquí ese 3 me ayuda. Aquí tendría yo que sería S más 3 al cuadrado. Eso ya lo expliqué en la clase pasada. Entonces más la parte imaginaria al cuadrado también. Entonces eso está muy sencillo de entender, creo. Bueno, hasta ahí tal cual dice el igual, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, a ver, ahí qué seguiría, qué habría que hacer. Separar las variables. Solo la expresión. Hay que darle, bueno, es que aquí ya lo bajé, pero hay que darle formato. Aquí me doy cuenta de que hay una S, ojo con eso. Aquí hay una S, entonces quiere decir que debe haber un coseno. Cuando en el numerador cuando las raíces son complejas y hay una S en el numerador, debe haber un coseno. Entonces, aquí me doy cuenta que sería, aquí ya le puse alfa, ya lo voy a trabajar así, porque recuerden que alfa es el coeficiente de amortiguamiento, por eso le puse S más alfa. En sus tablas puede aparecer como S más A o alguna otra literal, pero bueno, aquí en circuitos lo voy a manejar así ya
como que oficial para siempre, S más alfa. Ajá, entonces yo debo tener S más alfa en el numerador. Y digo, bueno, pues entonces, a ver, S un medio. Tengo S más un medio, entonces eso ya lo tenía yo, S más un medio. Ajá. ¿Cuánto me hace falta para tener S más 3? A ver, alguien, ¿cuánto haría falta? Son 5 ¿Más medios, 3? ¿no? Faltarían 5 medios, pero también le voy a restar 5 medios para que no se altere, ¿no? Entonces lo que puse en verde, pues es prácticamente más 0, ¿no? Entonces se conserva ese más un medio. Aquí en el denominador pues queda igual, entonces... Bueno, aquí voy a separar, voy a dejar agrupado estos dos. Estos me van a dar el coseno. Entonces, digo que esto es igual. Aquí tengo un medio. Aquí S, 5 medios, un medio, pues son 6 medios, que viene siendo S más 3, ¿no? Y aquí en el denominador tengo S más 3 al cuadrado. Va a raíz de 2 al cuadrado. Y todavía me queda menos 5 medios, entonces tendré yo menos 5 medios. Aquí lo estoy separando en dos términos. Recuerden que esto es álgebra, por eso les decía que habría que saberle a esta álgebra, porque si no, pues el álgebra nos va a matar. Aquí ya tengo el coseno. Ya aquí veo la regla de correspondencia en verde y ya corresponde al coseno. Ahora, para el seno, lo que tengo que tener omega en el numerador. Entonces, lo que tengo que tener aquí es una raíz cuadrada, ¿no? De 2. Pues esto, aquí voy a poner un paréntesis porque el medio multiplica a todos. Entonces, aquí sería un medio. Un medio, luego viene el paréntesis. Aquí lo voy a dejar pues igual. Y luego aquí menos. Aquí requiero raíz de 2 en el numerador. Bueno, podría dejar aquí de 5 medios por acá. Aquí requiero raíz de 2. Pues también lo pongo como dividiendo para que no se altere. Y entonces aquí tendría S más 3 al cuadrado más, ya no cabe. Entonces más raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Entonces vean, ya es el coseno y ya viene siendo la función seno. Aquí tengo las reglas y bueno, pues a ver, hasta ahí alguna duda. No. Entonces la vamos a regresar al dominio del tiempo. Entonces aquí tendría un medio. Esto por transformada inversa, un medio aquí, ya sé que esto es el coseno, entonces sería E a la menos 3t por el coseno de raíz de 2 por t. Luego aquí tendría el seno, ¿no? Entonces,
Bueno, puedo dejar multiplicando el medio por todos, ¿no? Entonces aquí podría poner, o no podría, sino que así es. Ujú. Y a la menos 3t por el seno, raíz de 2 por t. Y estos vienen siendo, bueno, era i, ¿no? O v, quién sabe cuánto. Bueno, aquí puse VL, eso es lo de menos. No sé qué les habré puesto a ustedes, pero aquí puse V, quiere decir que es voltaje, entonces sería V de T. V de T viene siendo eso. Entonces es muy importante que más son, pues serían volts, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces, vean, yo siento que no fueron muchos pasos. Aquí fui haciendo muchos pasos pues para que los tengan completos, pero en realidad no fueron o no deben ser muchos. Ya les había dado las raíces, entonces ahí ya queda el problema resuelto. A los que lo resolvieron más o menos así lo hicieron, o hicieron más pasos, no sé. Yo hice más pasos, pero fue para completar. Bueno, así sí, a veces algunos tenemos que hacer más pasos, pero les repito, ¿por qué se hacen más pasos? Porque pues a lo mejor nuestra álgebra no es tan buena todavía. Lo digo pues sin el afán de molestar a nadie, pero lo digo con la intención de que estén conscientes de que si hago más pasos, corro el riesgo de equivocarme más, porque son más pasos, hay que escribir más. Entonces, bueno, ahí está resuelta esa. ¿Alguien tiene alguna duda? Si es que no, para hacer este otro ejemplo, en donde aquí tenemos nada más dos raíces y son complejas, ahora vamos a poner uno en donde sean, bueno, es el máximo caso que les puede pasar en circuitos, dos raíces, bueno, tres raíces, generalmente no salen por los circuitos que les he puesto o les voy a poner, no van a salir hasta 4 raíces. Cuando mucho van a ser 3. Entonces el caso más complicado que pudiera salirles, o que pudiera salir, es un problema en el que haya dos raíces complejas y una real. Entonces vamos a poner aquí, si es que no hubo dudas, vamos a poner aquí ejemplo, otro ejemplo. Bueno, ya les voy a dejar, hoy ya les voy a dejar tarea y me gustaría que por favor la hagan, pero no la copien, intenten hacerla, porque ya ven en el examen cada quien va a tener que hacer sus propias operaciones, su propio trabajo, ¿no? Entonces más vale que vayan trabajando cada quien si tienen dudas, pues nos conectamos y se las aclaro o las aclaramos, pero trabajen, por favor. Entonces, aquí voy a poner el ejemplo. Tengo 3s cuadrada más 2s más 5. Y aquí voy a poner, ya la voy a poner así para no meter mucho ruido. Bueno, ahí entonces, si se dan cuenta, en el numerador me quedaría s al cuadrado como máxima potencia y en el denominador sería s al cubo.
porque aquí tengo ese el cuadrado, por ese, pues ese es el cubo. Ajá. Entonces ahí ya tengo una raíz es real, y las otras dos, ya les había dicho que tenían que ser complejas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, 15, Jiménez Sánchez. Presente. A ver, por favor, ¿cuáles son esas otras dos raíces? Ya tenemos una, que es la real, las otras dos, ¿cuánto le va a dar? La primera me da -3 más 2i. Entonces, una es -2, es esta. La raíz número 2 es ¿cuánto? -3 más 2i. Y la otra es el conjugado. Ajá, bueno, ahí ya tengo las raíces. Entonces, como siempre les he dicho, si ya lo tengo que expresar en factores. Entonces aquí voy a poner el primer, bueno, ya está expresado en factores, lo voy a poner como cuáles serían los residuos. Pongo K1 sobre la primer factor, que sería S más 2. Y aquí voy a poner, como son conjugadas, complejas conjugadas, entonces puede ser que haya un seno o haya un coseno. Ajá, entonces voy a poner K2 por S más K3. Esto que acabo de poner, K2 por S y la K3, si en el caso de que K2 al resolver y K2 me sale 0, quiere decir que entonces nada más va a existir K3 y voy a tener nada más una función seno. Ajá, pero si me saliera un valor para K2, quiere decir que va a haber un coseno porque tendría yo S más algo, ¿no? Entonces no lo sé, por eso se pone K2 por S y más K3, porque puede haber ambos, el seno y el coseno. Entonces, eso sobre, a ver, vamos aquí a darle formato, cómo quedaría el denominador. A ver, Juan Juárez se encuentra, ¿sí? A ver, Juan, ¿cómo expresaríamos el denominador ya para darle formato y utilizar las tablas? Aquí tenemos el denominador, qué formato debe tener. Por eso les dije que resolvieran o intentaran resolver para que ahorita pues no tengan problemas. Bueno, no sé si estuvo Juan o no estuvo. No tuve, pero sí, te quedaría, bueno, ese más Lemus, S más 2. no. ese más 3 al cuadrado, A ver, S más 3 al cuadrado y luego son 4, más 4. más 2 es este 2 al cuadrado. Ah, la ficha. Entonces ya vieron la importancia de hacer las tareas, sobre todo las que se les dice que pues que se van a utilizar en la siguiente clase, ¿no?
Bueno, ahí ya tengo el formato, entonces ya nada más falta calcular K1, calcular la K2 y la K3. Ajá, bueno. Entonces lo voy a tratar de resolver. No es complicado, según yo. Ajá, bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a resolver estas fracciones. Entonces, a ver, ¿cómo le haría? Las voy a colocar aquí abajo. A ver, alguien tiene abierto su micrófono. A ver, entonces voy a resolver aquí. ¿Cómo le haríamos? El común denominador pues viene siendo S más 2. Pues viene siendo que lo tengo aquí, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Ese sería el común denominador, ¿no? Para resolver esto. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar entonces K1 por... yo creo que esto mejor lo dejo arriba. Y para que no me meta ruido. Y lo que voy a copiar mejor es este. No, pero bueno. Salió igual. Mejor quito este. Es que quiero que lo tengan, que tengan estas notas bien, que no las pierdan, porque les van a ser muy útiles. Entonces lo mejor, trato de buscar la mejor opción. Bueno, esta función o esta fracción es la que vamos a resolver, que sería la que tendría yo aquí, es la misma, ¿no? Bueno, entonces el común denominador es que es lo que voy a hacer aquí, pues multiplicar K1 por lo que tengo aquí, entonces sería K1 por S cuadrada, sería pues K1 S cuadrada, luego más, aquí voy a poner 6K1, luego más 13K1, ¿no? Ya multipliqué aquí, ahora voy a multiplicar acá. Entonces sería más, aquí me dice que es más, K2 por S, entonces sería K2 S cuadrada. Luego K2 por 2. ¿Qué es lo que me falta? López Rojas. ¿No está? Bueno, vamos a ponerle falta entonces Martínez Rea. Presente, profesor. A ver qué falta. Entonces, ajá, sería S más S K3 o K3 S. No le entendí nada. ¿Me escucha, profesor? Sí, le escucho, pero
pero no la entendí. Bueno, ahí ya está, ¿no? A ver, pongan mucha atención, porque si no, les pregunto y se me pierden. A ver, ya hice las operaciones. Ahora lo que voy a hacer es agrupar. Voy haciendo muchos pasitos. A ver aquí. Aquí voy a poner voy a copiar esta. Bueno, a ver, esta función que tenemos aquí, además la voy a poner acá también. Yo trato de resolver esta función y esta función pues viene siendo esta, que la tengo aquí. Entonces, a lo que tengo, ya la empecé a resolver estas fracciones. Ahora lo que voy a hacer es agrupar lo que sea S cuadrada y lo que sea nada más S. Entonces, a ver aquí, tengo S cuadrada. Entonces, Martínez Robles. ¿No está Rogelio? Sí, dime. Aquí estoy. A ver, entonces, si agrupamos esos dos términos, ¿cuánto me queda? Quedaría... ¿No? Serían 6. A ver, hay algo muy grave porque eso es tan sencillo y no me lo están respondiendo. Ramos Ramírez. Presente. A ver, ahora vamos a agrupar lo que esté acompañado de S. Aquí tengo S. Y creo que nada más. Entonces sería Profe, uno Ajá, más espérenme, a ver, iba a hablar alguien antes. creo que el 2K2 le falta la S. 2K2. Sí, es cierto. Qué bueno que está poniendo atención. Vamos a poner aquí, entonces vamos a ponerle la S. Sería 2K2 por S. Entonces ese también lleva. Y ahora ya está. Entonces vamos a agrupar esos tres Entonces términos. K1, bueno, más 2K2 más K3 por S. Bueno. Rojas Cruz. No está. Bueno, a ver, no estoy avanzando mucho. Yo pensaba avanzar bastante y ver ejemplos y hacer muchos ejercicios, pero no me están ayudando. Tal vez con otros grupos sí haga más, pero aquí no me ayudan.
pues ya ni modos, ¿no? Entonces ya puse lo que sobraba, ¿no? Los que no tienen S. Y en el denominador, pues viene siendo, pues este mismo que tenemos acá. Entonces lo voy a copiar porque es el mismo. Ajá. Entonces vean cuál es la idea de ahí. Lo que Hacer un- quiero, lo que voy a hacer es, aquí esta función me dice que es igual. Lo que tengo en el miembro derecho es izquierdo de esta igualdad, pues es igual al miembro derecho de la ecuación, ¿no? Ajá, entonces quiere decir que los denominadores pues tienen que ser iguales y los numeradores pues también tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad. Esto ya lo habíamos mencionado en el primer parcial, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es igualar coeficientes y así lo voy a poner igualando coeficientes. Ajá, entonces el coeficiente que acompaña aquí a la s cuadrada, pues tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a la s cuadrada del segundo miembro de la ecuación, ¿no? Entonces diría que 3 tiene que ser igual a K1 más K2, ¿no? Ujú. Y el coeficiente que acompaña aquí a la S tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a S. Ajá, entonces, a ver qué pondría Romero Rodríguez. No está. María Fernanda. Supongo que es Fernanda. Bueno, le ponemos falta. Rosas García. Presente, profe. Este sería 2 igual a 6K1 más 2K2 más K3. Ujú. Y por último, el que no tiene ninguna S, Santiago Cortés. Presente. Sería 1, no, es un 5, ¿no? 5 igual a 13K1 más 2K3. Ujú. Ahí yo tengo un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Lo único que tengo que hacer es resolverlo. Y pues ya, ¿no? Ya sabré yo cuánto vale K2 y K3. Profe, Ujú. le puso 2K2 y es 2K3. Ujú. Porque le puse, aquí está. Ujú. 2K3. Ajá. Bueno. Ajá, entonces, ¿cómo lo resolvemos? A ver cómo le hacemos. Puedo hacer por determinantes. ¿Por matrices? Sí, pues hay muchísimos métodos, ¿no? Y lo pueden hacer como ustedes gusten. Aquí voy a poner entonces voy a multiplicar a la ecuación A por -2. Santiago Gutiérrez, ¿cuánto queda? No está. Y lo voy a sumar a la B.
Bueno, se pone que Santiago no estuvo. Solano. A ver, hay que hacer esa suma. ¿Cuánto me queda? Ujú. Bueno. Y esta que resultó, vamos a darle también un nombre. Vamos a pensar que es la D. Ujú. Entonces ahora, entre la C y la D, ¿qué podemos hacer? A ver. Multiplicar por -2. Volver a multiplicar. Ajá, hay que multiplicar a D por -2 y ¿qué más? Y sumarla con la C. Y sumar a C. Olivares, Presente, profe. a ver, multiplicamos a D por -2, ¿cuánto queda? -8, digo 8, perdón. Igual a -8, K1, Ujú. -2, K3. Ajá, y luego, ¿qué sigue? Ahora sería sumar con C. ¿Cuánto va a quedar? Quedaría 13 igual a 5K1 y se eliminaría K3. Ujú. Entonces K1 es igual a ver cuánto da. $2.6. Ujú. Bueno, ya tenemos K1. Ahora K2, pues yo creo que de la ecuación A, ¿no? K2 va a ser igual a 3 menos K1, ¿no? Es igual a 0.4, profe. Ujú. Ahora para la K3, entonces de C, tendremos que 2K3 es igual a 5 menos 13K1. Entonces K3 es igual a 5 por 2.6. Sobre 2, ¿no? $14.4. Menos. Bueno, ahí tenemos 14.4. Entonces ya tenemos. Profesor, a mí me da menos. Sí, es menos 14.4. Bueno, no sé si ya están de acuerdo. Entonces, aquí tengo la K1, la K2 y la K3. Bueno, ya resolvimos. Entonces, hasta ahorita, ¿qué llevamos? Vamos a sustituir aquí en esta expresión. Y ahorita le damos seguimiento. Entonces, a ver, la IDS era igual a K1 sobre, bueno, aquí lo voy a poner, a responder, más 2, ¿no?
Ajá, luego era más K2 por S más K3 sobre S más 3 más, ¿cuánto era? Raíz de 2 o 2. Debe ser 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces como ya tenemos datos, ya podemos poner, entonces K1 valía o vale 2.6, entonces va a ser 2.6 sobre S más 2, luego más K2 que vale 0.4 por S más K3, que bueno, en este caso es menos 14.4 sobre. Entonces yo creo que ya se hizo, entre comillas, lo más complicado. Aquí nada más hay que darle formato, ¿no? Y el problema estará resuelto. Entonces, a ver, ahí qué podemos hacer. A ver, ustedes díganme más o menos qué se les ocurre. Nos van a salir muchos pasos, pero más vale tenerlos. Aquí esta yo la puedo poner, entonces igual a 2.6 sobre S más 2. Ajá. Aquí puedo factorizar el punto 4. Por si me está causando ruidos, entonces pondría yo más punto 4 por S. Aquí cuánto me va a dar. $36. Sobre aquí que es S más 3. Bueno, a ver entonces de ahí qué hay que hacer. ¿Qué se les ocurre? Ya no se ve tan feo. Aquí yo debo tener S más 3, ¿no? Ajá, entonces yo tengo punto 4 que va a multiplicar. Aquí yo debo de tener S más 3 lo debo tener arriba, entonces es lo que voy a poner. Voy a poner S más 3, le resto 3 para que no se altere y luego el menos 36 sobre S más 3 más 2. A ver, ¿hasta ahí están de acuerdo? Sí, profesor, pero puso signo de igual en vez de suma. Bueno, entonces aquí más punto 4. Entonces vamos a agrupar aquí. Aquí vamos a agrupar estos dos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Estoy haciendo todos los pasitos con calma. Entonces me queda menos 36 menos 3 sería menos 39, ¿no? Y aquí entonces, bueno, yo creo que de una vez debería yo de separarlos. Bueno, voy a poner todo junto.
No, pero no tiene caso. Entonces S más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y entonces este no va acá. Entonces ya tengo S más 3, entonces 36 menos 3 menos 39 sobre S más 3 más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí están, este punto 4 está multiplicándolos, ¿no? Bueno, entonces de ahí, ¿qué seguiría? A ver, ya casi. Sería terminar de darle el formato para ya hacer la transformada inversa, ¿no? Sí, pero Restar, ¿no? Restar Con la directamente. regla de correspondencia. Ajá, para tener la regla de correspondencia falta un poquito. ¿Qué es lo que falta? A ver, déjeme acomodarlo porque ahí ya. Bueno, aquí abajo lo escribo porque es lo único que falta. Sí, ya falta, aquí nada más falta darle un formato. Debo tener el 2 arriba. ¿Qué tengo que hacer entonces? Multiplicarlo por 39 y dividirlo. No entendí bien. ¿Multiplicarlo por 39? Sí, 39 por 2 quedaría en el numerador y todo eso multiplicado por un medio. Ujú. Ajá, entonces aquí es menos. Puedo retirar el 39. Aquí poner el 2. Aquí poner el 2 para que no se altere. Y aquí ya me queda S más 3. Y ya quedó, ¿no? Ya aquí tiene el formato. Bueno, entonces, ahora por transformada inversa, entonces aquí tengo una I, entonces ahora es I de T. Igual, ¿esto cuánto me da? Ya la inversa. 2.6 e a la menos 2t. Ajá. Luego, tengo punto 4. ¿Esto a quién corresponde? Y a la Tengo menos 3t, coseno de 2t. coseno, ¿no? Porque tengo ese arriba. O bueno, tengo ese coseno de 2t. Luego aquí, punto 4, no sé cuánto les dé, punto 4 por 39 entre 2. Da 7.8. Sería Y luego, seno de a la menos 3t, seno de 2t. bueno, ahí ya quedó. Y son amperes. Entonces yo les pediría que por favor este ejemplo no lo pierdan. Bueno, la clase de hoy no la pierdan para la anterior, ¿no? Porque pues les va a servir de mucho cuando se atoren. Sobre todo cuando le salen aquí, ya le salieron 3 raíces, ¿no? Una es real y las otras 2 son complejas. Y ahora como, bueno, pues se plantea así y se supone que de aquí para adelante ya se sabe cómo resolver, ¿no? Entonces, pues ahí están los 2 problemas que faltaban. No sé si le quieran tomar captura para colocarlo. A ver, ahí está, por si lo quieren. Ahorita pongo la otra parte.
Listo, profe. A ver, la siguiente, falta ese pedacito, ¿no? Bueno, a ver, lo que sigue viene siendo ahora sí circuitos transformados, pero a ver, déjenme ver la teoría, sobre todo yo quiero que ya empiecen a trabajar con un ejemplo. Yo creo que vamos a tener que ver inclusive, aunque sea nada más, la bobina. Ajá. Bueno, vamos a ver el circuito transformado. Les voy a compartir la teoría. Ya la subí, ya la tienen. Y entonces lo que sigue, vean, ahí en las notas no viene esto que acabamos de hacer o los ejercicios extras no vienen. Por eso ya tomaron captura, ya los tienen. Lo que sigue son circuitos transformados. Y lo de circuitos transformados, pues yo creo que no es tan complicado. Vean, si yo tengo una I en el dominio del tiempo, pues en Laplace va a ser la misma I, pero mayúscula. Ojo con eso, hay que escribir bien y no revolver, porque por eso luego se equivocan en los exámenes. Yo creo que mañana les muestro unas notas de cómo se equivocaron por no escribir bien. Bueno, si yo tengo voltaje, pues va a ser el mismo voltaje, pero en Laplace. Y la transformada a la derivada, pues ya sabemos que es S por la función transformada menos la función evaluada en cero menos. Entonces estas las vamos a utilizar, ya las vimos. Y el primer elemento viene siendo el resistor. El resistor no pasa absolutamente nada. Es igual que números complejos, ese no se transforma. Por ejemplo, aquí tengo el voltaje, pues es R por I. Ajá, entonces igual aquí el voltaje es R por I, pero entonces ya las funciones que dependen del tiempo, pues ahora están en el dominio de la frecuencia y son mayúsculas. Ajá, aquí la corriente, pues es la ley de Ohm. Entonces aquí también tengo la corriente. Ese no lleva ningún problema. Donde empieza a complicarse es en el inductor y capacitor, entre comillas. Ajá, pero vamos a ver el inductor. Lo voy a explicar en la hoja porque ahí vamos a poner un ejemplo de una vez para que empiecen los que ya tengan tiempo, los que deseen ya empiecen a trabajar y prepararse de una vez para el siguiente examen. Entonces, para que no pierdan tiempo. Bueno, entonces, ahí están las notas del circuito transformado, pero aquí lo voy a explicar de la bobina. Entonces, a ver, para la bobina, ¿cómo queda? En el dominio del tiempo me dan la bobina, una dirección. Profe, creo que no está compartiendo la. Sí, ya me di cuenta, ahorita voy a ponerlo. Entonces les decía, en el dominio del tiempo me dan la bobina, me dan una dirección en donde hay una corriente de la bobina en el dominio del tiempo y hay un voltaje en la bobina en el dominio del tiempo. Siempre me dan una dirección. Recuerden, en el examen yo les puse la dirección porque en esa dirección se requiere calcular, no como, válgase la expresión, no como se me dé la gana. No, se ponen las direcciones porque en esa dirección se requiere calcular o se requiere medir. Cuando ustedes después hagan sus proyectos en algunas otras materias, bueno, ya nada más que haya presencial, tienen que calcular la caída de tensión y la corriente en el sentido que se requiere. Bueno. Ajá, entonces, por ejemplo, para el voltaje, el voltaje en la bobina, ¿se acuerdan cómo se calcula en el dominio del tiempo? Porque acaban de hacer el examen. ¿Cómo es?
A ver, voltaje en la bobina. L por la diferencial de IT sobre DT. Derivada. L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso es en el dominio del tiempo. Si yo lo quiero en Laplace, entonces ven, aquí tengo V, pues viene siendo la misma V, pero mayúscula, y en S. Ujú. Es igual, aquí tengo una L, que es una constante, y aquí viene la derivada, hay que hacer la transformada de la derivada. La transformada de la derivada es S por la función transformada. ¿Cuál es la función que estoy trabajando? Pues viene siendo la I, ¿no? Entonces viene siendo la misma I, pero en S. Ajá, luego es menos la función evaluada en 0 menos. La función es I. Entonces tendría I en 0 menos. Bueno, y L. Aquí todas son de la bobina. Eso es importante escribirlo. Entonces, si aquí hago operaciones, tendré yo S por L, por la I, menos L por I, ¿no? Bueno, ese es mi circuito transformado. Bueno, más bien esa es mi ecuación transformada. Pero ya alguna vez inclusive lo habíamos dicho, que este factor por este otro me tiene que dar voltaje, porque aquí tengo voltaje, ¿no? Entonces voltaje es igual a voltaje menos voltaje. Entonces en ese primer término, si yo tengo voltaje, SL que viene siendo multiplicada por I que viene siendo SL. ¿La impedancia? Viene siendo la impedancia de la bobina, ¿no? Aquí nada más se deduce, vean que no es, yo digo no es complicado, nada más hay que entender el lenguaje matemático, ¿no? Digo, aquí es voltaje, pues es igual a voltaje. Si esto es voltaje, algo por corriente me da voltaje, que pues ya sé que es la ley de Ohm, entonces impedancia, ¿no? Esto es voltaje, pero tiene la condición inicial. Esa la voy a... Esta es la impedancia de la bobina. Aquí nada más lo escribo así pero en las notas está completo, ¿no? Esta es la impedancia de la bobina. Y generalmente se le llama psi de K en 0 menos. Bueno, en este caso es psi solita. Es igual a L por I. Si yo quiero escribir esa ecuación, la pondría entonces como impedancia de la bobina, que está dada en Laplace, por la corriente de la bobina, que también está en Laplace, menos psi en 0 menos. Ahora, eso está en las notas. De aquí yo requiero hacer el circuito. Vean, tengo dos elementos, los tengo en serie. O más bien los estoy sumando. Estoy sumando voltajes. Si los voltajes se suman, entonces esos dos elementos, ¿cómo deben de estar conectados? En serie. Pues en serie, ¿no? El voltaje en serie se suma. Entonces ya ven que saber los conceptos ayuda mucho en el examen, ¿no? Bueno, entonces sí voy a hacer el siguiente comentario. Les fue muy mal en el examen a varios, pero pues me daba cuenta de que muchos de ellos no sabían ni siquiera quién está en serie, no saben distinguir todavía quién está en serie y quién está en paralelo, porque las resistencias su equivalente lo hacían mal. Entonces, pues yo me dije, a ver, si les pongo un examen sencillo, inclusive de reducción serie paralelo, pues de todos modos no lo van a pasar, porque todavía no dominan eso. Entonces, no importa si el examen era difícil, mediano
o muy fácil, de todos modos lo iban a reprobar. Entonces esas personas requieren trabajar mucho todavía. Bueno, entonces aquí el primer término me dice que yo debo tener una impedancia, entonces esta va a ser SL. Ajá. Y la corriente que va a circular hacia la derecha, porque así estaban en el circuito original, va a ser la corriente de la bobina. Entonces, cuando esa corriente circule por esta impedancia, ya tengo la primera caída de tensión. Ujú. ¿Y por qué digo que es caída de tensión? Porque aquí yo tengo un signo más. Cuando la corriente circula, recuerden, no se les olvide, cuando la corriente circula por un elemento pasivo, hay una caída de tensión. Ujú. Después, aquí me encuentro con un signo menos y tiene que ver con una condición inicial. Ujú. Entonces, esa va a ser una fuente, de una vez les adelanto, es una fuente. La pregunta es, ¿fuente de voltaje o fuente de corriente? Debe ser de voltaje, ¿no? Porque es en BL. A ver, otra opinión. Debe de ser de corriente, ¿no? A ver, Porque ¿alguien más? cuando A ver, otra vez es más, les voy a preguntar. Aquí es voltaje, ¿es igual a qué? Esto aquí viene siendo Voltaje. menos. Voltaje. Entonces aquí es que voltaje menos. voltaje, Entonces la fuente de qué es? de voltaje. Pues de voltaje, ¿no? Entonces, por eso se los menciono así. Voltaje menos voltaje. Entonces la fuente tiene que ser de voltaje, pero la dirección a para dónde, eso es muy importante. Aquí la ecuación me dice, cuando hago mi recorrido me encuentro con un más, aquí está el más menos. Y es lógico, la corriente circula, provoca una caída. Sigo haciendo mi recorrido, ahora me encuentro con un menos, entonces menos, y del otro lado debe estar el más. Ajá, ¿hacia dónde queda la punta de la flecha de esa fuente? A la izquierda. A ver, ¿de que la punta queda en el menos o en el más? En el más. Pues quedaría así, ¿no? Y se calcula como L por I en 0 menos. Aquí lo tengo. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que le tienen que hacer caso para hacer el circuito transformado. Entonces, con base a eso, es que todavía nos falta el capacitor. Bueno, se los voy a... Es que ya no nos va a dar tiempo. Pero se los voy a decir. Bueno, el del capacitor sí nos da tiempo. Ajá, bueno, este es el circuito transformado. Cuando ustedes vayan haciendo su formulario para cuando lo tengan que utilizar, rápidamente ya sepan qué es lo que cuál es la función y cuál es cuál es la ecuación, ¿no? ¿Cuál es el circuito? Este es el circuito y esta es la ecuación para calcular el voltaje en la bobina, ¿no? Entonces, eso es para la bobina. Vamos a ver el capacitor, lo voy a poner aquí a un lado. Viene en las notas, se lo repito, pero lo estamos analizando. Bueno, aquí voy a poner capacitor. A ver, ustedes con base a lo que acabamos de ver ya lo pueden hacer prácticamente solos. A ver, aquí me dan el capacitor. Me dicen que la corriente es muy importante la dirección de la corriente. Va hacia allá, aquí viene siendo C. Y vamos a calcular, por ejemplo, el voltaje del capacitor en el dominio del tiempo. Bueno, aquí viene la corriente del capacitor.
Y también hay una caída de tensión en el capacitor. Bueno, voltaje del capacitor, ¿cómo se calcula? A ver, dominio del tiempo, ¿cómo se calcula? 1 entre C por la integral de IDT. Resistencia. Ahí está, ¿no? Y bueno, si es completo, como estamos en transitorios, pues más la condición inicial. Y la condición inicial, pues tiene que ser un voltaje del capacitor en 0 menos, ¿no? ¿Por qué? Otra vez les repito, vean, aquí tengo voltaje, tiene que ser igual a voltaje más voltaje, pero esta es la condición inicial. Bueno, si yo quiero transformar esto a Laplace, empiezo con V en S es igual a 1 entre C. Luego la transformada en la integral. No debe haber ningún problema porque es lo inverso de la bobina, más bien de la derivada, ¿no? Entonces, si en la bobina multiplicábamos, aquí era S por la función transformada, pues aquí vamos a dividir, ¿no? Sería la función transformada sobre S. Y luego aquí la condición inicial. Esta es una constante. ¿Cuál es la transformada de una constante? ¿Ya se les olvidó? La constante sobre S. Entonces sería la constante sobre S, ¿no? Bueno, ahora de aquí, otra vez el análisis voltaje es igual a voltaje más voltaje. Aquí 1 sobre SC multiplica a la corriente. ¿Quién viene siendo 1 sobre SC? Para que multiplicados me dé voltaje. La impedancia. Entonces diría que la impedancia del capacitor es igual a 1 sobre SC, ¿no? Bueno, si yo quiero hacer el circuito transformado, bueno, aquí lo voy a poner rápidamente, voltaje del capacitor en S es igual a la impedancia del capacitor por la corriente del capacitor más la condición inicial sobre S. Aquí otra vez el voltaje es igual a la suma de 2 voltajes, entonces los elementos tienen que estar en serie, ¿no? ¿Esta fuente de qué va a ser? De voltaje o de corriente. El voltaje también. Entonces es de voltaje porque yo estoy sumando voltajes, entonces la dirección hacia donde va es muy importante. A ver, cuando la corriente circula, va a circular hacia la derecha, provoca una caída de tensión en el elemento pasivo. Aquí la ecuación me dice, me debo encontrar uno más, luego para el siguiente elemento otro más. Aquí ya me encontré un más, luego me debo encontrar otro más, entonces el menos está del otro lado. ¿Hacia dónde queda la flecha? Hacia la izquierda. De la izquierda. Así va a quedar la flecha, ¿no? Entonces vean, conclusión, cuando es bobina, recuerdan la condición inicial, calculaban la condición inicial en la bobina y en esa dirección quedaba la fuente aparente. Vean aquí igual, la dirección fue hacia la derecha y así quedó la fuente. En el capacitor, recuerdan cómo se cargaba y así como se cargó, bueno, en la fuente quedaba en sentido opuesto a cómo se cargó el capacitor, igual. Y aquí en Laplace queda igual.
hacia la derecha estuvo circulando la corriente y la fuente quedó en sentido opuesto. Entonces, tanto dominio del tiempo como dominio de la frecuencia, pues quedan los mismos sentidos, ¿no? No cambian, no importa si es en el tiempo o en la frecuencia, las fuentes quedan igual. Ahora, les voy a dejar una tarea en la que ustedes van a calcular, bueno, ahí dice calcular el voltaje de los elementos. Ajá. Es un elemento en serie. Son elementos en serie y por aquí vendrá una fuente. Ujú. Entonces, ustedes van a calcular el voltaje de estos elementos. La impedancia de la bobina va a ser S por L. La impedancia del capacitor es 1 sobre SC. La impedancia del resistor es la propia R. La corriente que circule por acá va a ser la I, obviamente, pero va a ser una I en S. La fuente que yo les dé, esa la van a transformar también. Entonces, así van a transformar su circuito. Ujú. Por ejemplo, si L fuera, no sé, 2 henrios, entonces aquí voy a tener impedancia 2S. Si el capacitor fuera 1/3, por ejemplo, entonces me quedaría que 3 sobre S. Si R vale 10, pues, tengo aquí un 10, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a calcular el voltaje de cada uno de los elementos. Primero, obviamente, la corriente, ¿no? ¿Cómo van a calcular la corriente? Pues la corriente es igual a, pues, el voltaje transformado, obviamente, de la fuente. Y lo voy a poner. El voltaje de la fuente, pero en Laplace, sobre la impedancia total, ¿no? ¿Cuál es la impedancia total? Pues sería la R más SL más 1 sobre SC, ¿no? Y ya tienen la corriente, ya que tengan la corriente, pues entonces ya por ley de Ohm pueden ir calculando cada uno de los voltajes. Uh-huh. Pero ese obviamente es en Laplace. Por aquí ya les puse, por ejemplo, el voltaje de la bobina, aquí me dice. Entonces el voltaje en la bobina, pues ahí me dice que es la impedancia de la bobina, entonces sería SL por la corriente, ¿no? El voltaje del capacitor, pues ya también lo vimos aquí, ¿no? E impedancia por corriente, entonces sería 1 sobre SC por la corriente, y el voltaje en el resistor, pues R por I, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya tienen cómo van a calcular las caídas de tensión y la corriente. Lo hacen obviamente en Laplace y ya que tengan la función, la regresan al dominio del tiempo. Uh-huh. Es como aquí, como estos ejemplos, ¿no? Vamos a suponer que esta fue la corriente. Es un decir, esta fue la corriente. Ah, bueno, ya tengo la función en Laplace, pues ahora aplico fracciones parciales y obtengo la inversa, ¿no? Entonces eso es lo que van a ir haciendo. Calculan la corriente, luego le sacan la inversa, calculan el voltaje en la bobina en Laplace y luego la inversa, y así cada uno de ellos, ¿no? ¿Alguna duda de esto que van a resolver? No, profe. Eso lo va a subir al Classroom, ¿no? Sí, voy a subir esa tarea. Yo les pediría que sean honestos con ustedes, no conmigo. Yo ya me doy cuenta quién me contesta, cómo les fue en el examen. No es mal plan, pero ya los tengo identificados. Entonces, por favor, sean honestos con ustedes, sobre todo los que les fue mal. Traten de resolverlo por ustedes mismos, no lo copien. Y a donde tengan dudas, pues me preguntan y les explico. Uh-huh. Pero intenten hacer, de aquí en adelante, sobre todo los que les fue mal, intenten resolverlos por ustedes mismos.
y ya lo que no entiendan, pues se les explica para que salgan del problema, ¿no? Entonces, ¿algún comentario, sugerencia? Profe, yo tengo una duda sobre el Classroom. ¿Usted Ajá. va a, o bueno, ya creó el segundo parcial o lo va a subir en el primer parcial? No, ya está creado, ya tienen la invitación. Bueno, es que a mí no me ha llegado. Acabo de checar y no tengo invitación para el Classroom. Ya checó hasta en la, ¿cómo se llama? En el spam. Ujú, sí, profe. A ver, ¿quién es? ¿Ya no? Luisa Cordero. Ujú. Porque, a ver, faltan 6 minutos. Porque, a ver, déjame checar rápidamente. ¿O le envío un correo con mi correo? Pues a ver, envíelo y lo checo, pero bueno, yo supongo que está invitada. Voy a pasar lista. Envíe el correo, por favor. Sí, profe. A ver, Cerón Yescas, Presente, profe. Cervera, Presente, profe. Cordero, Presente. Cruz Martínez, Presente. Díaz Cárdenas, Presente. Esteban, Presente. Reyes García, Gómez Hernández, Presente. González Colín, Hernández Mendoza, Juan Yao, Presente. Ibáñez Morales, Ibarrarán, Presente, profesor. Jiménez Pimentel, Presente, profe. y me faltó García Medina. Presente. Los demás ya les pasé lista cuando les pregunté. Bueno, entonces, si no tienen algún comentario, alguna otra duda, nos vemos mañana. Mañana ya hacemos más ejemplos, ya con redes. Entonces, si pudieran empezar a hacer el que les voy a mandar, pues mejor para que empiecen a agarrar ritmo. Y mañana hacemos un problema que tenga al menos 2 mallas para que empiecen a ver cómo va a estar la jugada, ¿no? Bueno, entonces, si no tienen algún comentario o sugerencia, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Mañana, profe. Que estén bien, hasta luego.